Bienvenidos a la Guía Vegana. La salud es riqueza. Por medio de este canal educativo te estamos enseñando a comer para sanar. Obviamente eliminando todo aquello que implica un estorbo en el cumplimiento de ese importante objetivo. En esta oportunidad vamos a tener una masterclass. Este es el video que usted necesita compartir para que otros también puedan aprender la forma correcta de utilizar los productos que el Señor nos ha dado y también descartar aquellos que no implican beneficios para nuestra salud. Entonces yo te invito a que puedas reaccionar, a que puedas compartir y que también puedas comentar, interactuar con nosotros. El tema que voy a compartir con ustedes en esta oportunidad lo he titulado Caña de azúcar, magistral siembra del enemigo. Puede ponerlo por favor en los comentarios. Lo primero que debemos hacer para poder sumergirnos en el entendimiento de este tema es conocer qué es la caña de azúcar. Y nos surge la siguiente pregunta: ¿qué es la caña de azúcar? La respuesta es sencilla. De hecho, usted la puede googlear. Es una hierba. Pero la caña de azúcar no es cualquier tipo de hierba. Es una hierba híbrida. Puede poner por favor en los comentarios caña de azúcar, hierba híbrida. Y entonces vamos primeramente, antes de conocer composición química, orígenes de esta hierba, vamos a ir al volumen sagrado, vamos a ir a la Biblia. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia. Yo tengo la versión en 1909, Reina Valera Gómez, tenemos varias versiones aquí, pero vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 18. Por favor, abre tu Biblia, vamos a leer. Dice lo siguiente en Génesis capítulo 3, versículo 18. Esta cita es fundamental, muy importante para este estudio. Dice lo siguiente: espinos y cardos te producirá y comerás hierbas del campo. Podemos dividir este verso en dos partes. Número 1, espinos y cardos te producirá. Es importante destacar que esto ocurre después de la caída, no antes. Entonces, espinos y cardos produciría la tierra hierbas malas. Entonces, dice, y comerás hierbas del campo. Tenemos dos tipos de hierbas, unas que son malas y otras que son aptas para comer, que inicialmente fueron diseñadas para el alimento de los animales, de hecho, hasta las propias hierbas que son buenas. Pero luego de la caída, entonces el Señor permite que se agregue a la dieta de nosotros también las hierbas del campo. Entonces, tenemos dos tipos de hierbas. Unas que son malas después de la caída y obviamente tenemos las hierbas que son buenas, que están desde antes de la caída, pero aptas para consumo de animales, porque conforme Génesis 1:29, nuestra dieta debía basarse en frutas y en semillas. Y para los animales, Génesis 1, versículo 30, las hierbas. Muy bien, dejando esta base inspirada, vamos a continuar con la explicación sobre lo que es la caña de azúcar, que ya vimos que es una hierba, pero es una hierba híbrida. Y esto lo vamos a comprobar. De hecho, cuando hablamos de otra hierba que es el trigo, es una de las más hibridadas. Pero interesantemente, lo que muchos desconocen, o quizás ustedes conocían hasta ahora, es que la caña de azúcar también es una de las hierbas más hibridadas, que se ha cruzado con cizaña, que se ha cruzado con hierbas que son perniciosas, como le llama también la mensajera del Señor. Bien, vamos a ver datos científicos, probatorios de que lo que les estoy diciendo está fundamentado. En el libro Vicentini R. del Ben Nogueira, libro que podemos nosotros encontrar informaciones científicas sobre las plantas, sobre genomas, sobre agricultura, todo eso. Entonces menciona que el genoma de la caña de azúcar es uno de los más complejos conocidos, principalmente debido a la hibridación. Debido a la hibridación, es un genoma muy complejo, el de la caña de azúcar. Y yo te voy a presentar, por eso yo te insto a que te quedes ahí y que sigas compartiendo este video. Bien, entonces, la caña de azúcar fue hibridada, según los datos históricos, por primera vez en el país de la India. Justamente con una cizaña, con una maleza, con una hierba perniciosa.
bajo el nombre científico Saccharum spontaneum, que también se le conoce con el nombre de caña silvestre o hierba cans. Es una hierba nativa del subcontinente indio. Es una maleza, es una hierba perniciosa, al igual también que lo es la caña de azúcar, que vamos a mencionar históricamente también donde se encontró, y aquí es donde se hibrida por primera vez la caña de azúcar. Y de hecho, la caña de azúcar, desde que la encontraron inicialmente, es una hierba con una composición molecular muy compleja, ¿sí? Vamos a continuar. Esta planta que se hibridó con esa maleza fue domesticada después del país de la India, domesticada en China. Y luego que se domestica en China, de ahí continúan más procesos de hibridación a esta hierba. Entonces, la hibridación se produce también de la Saccharum barberi y Saccharum sinensis, otros tipos también de variedades. Fuente Patterson Andrews. Las fuentes, digamos los enlaces, yo se los voy a compartir en la sección de los comentarios. Entonces, lo que hemos comprobado hasta el momento es que la caña de azúcar es una hierba híbrida. Puede poner, por favor, en los comentarios, caña de azúcar, hierba híbrida. Entonces, la caña de azúcar producida por la mayoría de los agricultores es un híbrido de dos especies. Saccharum officinarum, que crecen plantas grandes con alto contenido en azúcar. Y Saccharum spontaneum también. O sea, básicamente la caña de azúcar es hibridada, que según datos históricos científicos, la caña de azúcar hibridada con esta hierba perniciosa que se considera el padre de la hibridación de la caña de azúcar, ¿sí? Pero también con otras variedades que ha sido hibridada esta hierba. Tiene una alta concentración de azúcares, ¿sí? Por tantos procesos de hibridación. Entonces, en Chile se hizo un estudio sobre el genoma complejo de la caña de azúcar. Y les voy a leer los resultados, muy interesantes. Ellos mencionan que la secuencia del genoma también permitió a los investigadores de este estudio identificar posibles orígenes de la increíble dulzura de la caña de azúcar, ¿sí? Ya hoy con más hibridación. Incluso en el menos dulce, espontáneo, se han acumulado mutaciones que produjeron múltiples copias de genes para proteínas transportadoras de azúcar. También pudieron observar que la hibridación entre officinarum y spontaneum, la secuencia de ADN derivada de espontáneo se dispersa aleatoriamente por todo el genoma híbrido, ¿sí? Realmente lo que ellos han podido observar es que el genoma de la caña de azúcar es muy complejo. Y obviamente, como ellos no tienen la base inspirada que tenemos nosotros en lo que se refiere a lo espiritual, por eso entonces ellos no entienden por qué razón es tan complejo el genoma de la caña de azúcar. Y es que detrás de todo está el enemigo. Y esto lo vamos a seguir comprobando. Luego de haberle dejado la base sentada de que la caña de azúcar es una hierba híbrida, con una cizaña, con una maleza. Así fue como lo hizo Satanás para crear esta versión de la caña absolutamente híbrida que le llega a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros nos puede llegar, ¿sí? Obviamente si la buscamos, si la conseguimos, claro que sí. Vámonos ahora a la composición química de la caña de azúcar. Puede poner por favor en los comentarios, composición química de la caña de azúcar. Lo primero que vamos a destacar de esta parte es que la caña de azúcar es un producto cuyo contenido en fibra es seca. O sea, la fibra que contiene la caña de azúcar, el llamado bagazo, ¿sí? Yo sé que cuando hemos, en algún momento, todos, la mayoría,
o quizás, bueno, mi bebé nunca, gracias a Dios, pero quizás usted que me está mirando ha consumido alguna vez la caña de azúcar y ha visto que no puede tragarse el bagazo, porque obviamente es totalmente indigerible, es difícil de masticar y solamente podemos, digamos, sacar el jugo de él, porque no se puede utilizar para uno tragarlo. Ahora bien, por eso el bagazo se utiliza para fabricar papel, papel de escribir, papel higiénico, papel toalla, y también se utiliza para alimentar el ganado, porque el ganado sí puede digerir, obviamente, la caña de azúcar. Como les mencioné al principio, por eso les dejé la base de la inspiración de que las hierbas inicialmente fueron creadas para el consumo de los animales, ¿sí? Entonces, pero esta hierba, la caña, al pasar por tantos procesos de hibridación, realmente no es apta para consumo nuestro. Bien, entonces contiene fibra seca, es lo primero que les dejo. Luego, la caña de azúcar contiene moléculas. Bien, vamos a ir ahora a lo que son las moléculas que contiene la caña de azúcar dentro de su composición química. Tenemos moléculas como la sacarosa, que el mayor contenido de azúcar de la caña, digamos que es la sacarosa. También contiene fructosa, contiene glucosa, pero algo muy interesante es que también contiene almidones que terminan convirtiéndose en glucosa cuando la caña de azúcar es procesada, cuando es transformada mediante procesos en panela, en melaza, en azúcar morena, azúcar blanca, todos esos subproductos de la caña. Entonces, estas moléculas de almidones se transforman en dos moléculas más de azúcar, que es la amilosa y la amilopectina. Entonces, aquí tenemos ya 5 moléculas de azúcar. Tenemos 3 antes del proceso y tenemos 2 más, tenemos 4 porque los almidones terminan convirtiéndose en glucosa cuando lo ingerimos, ¿sí? Bien, entonces, además, después del proceso de transformación, de procesamiento, entonces se agregan 2 moléculas más. Ya tenemos aquí una concentración bien alta. No obstante a eso, obviamente el pasar por calor de lo que es los azúcares de la caña se intensifica. Los que somos expertos en gastronomía, los que somos expertos en técnica de producción de alimentos, sabemos que cuando sometemos a calor, las moléculas de azúcar se intensifican, ¿sí? Bien, pero ya les mencioné sobre que la caña de azúcar lo que contiene es fibra seca. Cuando usted consume la caña de azúcar como tal, en su forma natural, al no poder consumirla acompañada de la fibra, entonces lo que hace es ingerirlas, todas sus moléculas, directamente, sin ir acompañado de la fibra. Entonces, estos carbohidratos simples del jugo de la caña se absorben muy rápido por el intestino delgado. Entonces, ¿qué ocurre cuando se absorbe rápidamente por el intestino delgado todas estas moléculas de azúcar directamente, sin fibras? Lo que pasa con esto es que se aumenta drásticamente los niveles de glucosa en la sangre. Ante esta alerta de estos niveles de glucosa tan elevados en la sangre, rápidamente accionan las células pancreáticas, que los islotes del páncreas, ellas producen una hormona que se llama insulina. Entonces ellas tienen que producir más insulina de lo normal ante la llegada abrupta de todas esas cargas moleculares sin ir acompañada de la fibra. Entonces el Señor creó las frutas para nuestro alimento. Las frutas están compuestas por nutrientes que son vitales para la función celular. Y dentro de sus nutrientes están los macronutrientes. Y uno de ellos son los carbohidratos, porque la fruta contiene fructosa, contiene glucosa, contiene sacarosa, contiene almidones. Pero el Señor también le agregó en el contenido de la fruta la fibra, porque el Señor sabía que obviamente debe existir ese equilibrio. Cuando usted consume la fruta, usted lo tiene que masticar muy bien.
y ahí empieza el proceso de digestión de los carbohidratos. Y luego entonces tiene que continuar con la fibra y luego entonces ese proceso es más lento en el intestino delgado porque va acompañado con la fibra. A diferencia de cuando usted consume la caña de azúcar, eso pasa todo directo, sin ir acompañado de la fibra. Algo que el Señor obviamente no pudo haber ideado, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Otro punto muy importante a destacar es la liberación de dopamina en el cerebro. Esta sustancia es lo que provoca esta adicción al azúcar. Cuando usted la ingiere en la forma que ya le he explicado, tanto de la propia caña como también la azúcar añadida, entonces se genera esta sustancia en el cerebro denominada dopamina. Por eso la adicción al azúcar, por eso la adicción también a cualquier subproducto de la caña y a la propia caña. Yo sé que a muchos les encanta consumir los jugos de caña. Se experimentan como una satisfacción. Hay algunos que hasta se duermen porque les da esa sensación como o ese deseo de dormir, ese sueño que provoca por la liberación de la dopamina, porque es una carga muy elevada de azúcares sin fibras. Entonces lo que hace esto es que se aumenta abruptamente lo que es la glucosa en la sangre. Por eso todos estos efectos. Entonces el enemigo sabía esto, por eso ha provocado todos estos procesos de cruzamientos e hibridación de esta planta, la caña de azúcar, que es una hierba. De hecho, algo muy extraño es que las verduras, hay ciertos tipos de verduras que no deberían contener moléculas de fructosa, porque la fructosa es una molécula de la fruta, pero la contienen, igualmente la caña. Pero la diferencia de la caña y otras verduras, o más que todo la diferencia de la caña y otras plantas que no son frutas, es que la caña de azúcar usted la consume sin fibra. Sin embargo, tenemos por ejemplo verduras que contienen fructosa pero vienen acompañadas con la fibra. ¿Sí? Esa es la diferencia muy importante para nuestro organismo, de nosotros aprender y tomar en cuenta. Estas son informaciones muy serias. Estas son informaciones fundamentadas que personas que están en el mundo la han aprendido, la han identificado y están llevándole la delantera a la iglesia con respecto a esto, porque ya hace mucho tiempo han eliminado de su dieta el azúcar añadida y la caña, por lo que les estoy exponiendo. Tenemos un poderoso mensaje, el mensaje de Reforma Pro Salud. La mensajera del Señor en su tiempo estuvo informada sobre esto que iba a ser el enemigo con las plantas, la creación del Señor después de la caída. Entonces, muchos dicen, no, pero la caña de azúcar es una planta, es una hierba, pero ya por eso les dejé la base de que es una hierba híbrida. Y muchos dicen, no, el Señor nos dijo que comamos planta, podemos comer todo tipo de plantas. No, también existe lo que es la cizaña, lo que son las plantas perniciosas, lo que son las plantas tóxicas después de la caída, que obviamente nosotros no debemos consumir. Bien, por eso mismo vamos a demostrar por medio de la inspiración y luego de la base que hemos dejado como fundamento de que la caña de azúcar es una siembra del propio Satanás utilizando al hombre. Bien, entonces voy a leer en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 331. Vamos a explicar esta cita y vamos a identificar y a sincronizar con la base que ya hemos dejado sentada. Dice lo siguiente: ninguna planta tóxica fue colocada en el gran huerto del Señor. Pero después que Adán y Eva pecaron, comenzaron a surgir hierbas ponzoñosas. En la parábola del sembrador se formuló esta pregunta al padre de familia: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Me detengo aquí. Hay muchos que han expresado, hemos compartido esta cita públicamente, hay muchos que han expresado diciendo, no, la hermana Elena no está hablando de plantas. Unos dicen, la hermana Elena está hablando de otras doctrinas, o la hermana Elena está hablando de personas del mundo. Diferentes cosas han dicho. Pero aquí tiene una aplicación tanto de cizaña como personas dentro de la iglesia, el pueblo de Dios, representado por la cizaña, personas no convertidas, pero que están dentro de la iglesia. Y aquí en esta parte está hablando propiamente de plantas, de cizaña como tal, como nos dice Génesis 1:30.
O sea, de la planta que son malas, plantas ponzoñosas, como dice ella aquí, plantas venenosas, cizaña como tal, hierba, maleza. Y no me está hablando de persona, me está hablando de maleza. Bajo ese contexto ella lo está expresando, aunque también ella le da en otras partes la aplicación para personas. Ojo con esto. ¿De dónde pues tiene cizaña? El padre de familia contestó: un enemigo ha hecho esto. Mateo 13, 27 y 28. Y fíjense cómo en la última parte de esta cita que les voy a leer, ella enfatiza que se trata de plantas. Miren, les voy a leer. Toda la cizaña es sembrada por el maligno, ya sea cizaña literal o también cizaña como personas que no están convertidas. Todas son sembradas por el maligno. ¿Quién introduce la cizaña en la iglesia? Las personas, el maligno. ¿Quién siembra la maleza, la mala hierba? El maligno. Bien, toda hierba perniciosa es de su siembra y mediante sus ingeniosos métodos de cruzamiento ha corrompido la tierra con cizaña. Nos quedamos con esta clave: cruzamiento, cruce de plantas, hibridación de plantas, mezclas de plantas. Es demasiado fácil de comprender. Métodos, ingeniosos métodos de cruzamientos realizados por el hombre que ha sido utilizado por Satanás. Entonces, esta es una cita puntual que nos habla acerca de cómo Satanás lo hizo, de cómo Satanás hibridó la caña de azúcar. Y ya les comenté en el registro histórico que lo hizo justamente en el país de la India. Ahí está la base de información. Entonces, ha quedado comprobado, obviamente por todo lo expuesto, que la caña de azúcar es una hierba híbrida, sembrada por el maligno. Surge la siguiente pregunta, que yo se la he hecho a varios. Por favor, me gustaría que me pueda compartir alguna cita, algún registro bíblico, donde se pueda comprobar que se consumía la caña de azúcar antiguamente en el registro bíblico. Y realmente no hay cita bíblica sobre la caña de azúcar, y es por lo mismo que les estoy explicando. Es una hierba híbrida. Su registro histórico viene dado desde Asia, aunque también en la historia, que ya la he estudiado ampliamente, también fue llevado a Egipto. Realmente tenemos ya un sexto libro escrito y tenemos muchas informaciones sobre los orígenes de la gastronomía, y todos nos llevan al país de Egipto, y Egipto está relacionado con el pecado. Pero yo te estoy dando datos puntuales sobre la composición química de la caña de azúcar, y por eso, obviamente, ya médicos dicen descártenla, porque es una carga muy elevada de azúcares sin fibras. Entonces, ya comprobándoles a ustedes que la caña de azúcar es una hierba híbrida, la mensajera del Señor, inspirada en su tiempo, ella escribió también sobre el subproducto de la caña de azúcar, que es el azúcar. Como tal, azúcar común. Y ella menciona lo siguiente. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, ella menciona: el azúcar no es bueno para el estómago, causa fermentación y esto anubla la mente y trae mal humor. ¿Qué ocurre cuando entran esas moléculas de azúcar en esa forma que ya les he explicado a nuestro organismo? Se fermenta en el estómago, se fermenta. Y ella menciona que nubla la mente y trae mal humor. Entonces, muchas personas tienen un carácter muy alterado. Y está muy relacionado esto con el consumo de azúcar añadida. Y no dejo afuera la propia caña de azúcar, por lo que ya les he explicado a ustedes. Además, nubla la mente. Por eso no se pueden entender muchas veces los temas proféticos. Dicen, no, espéreme, esto es muy profundo para mí, no lo logro entender. Es porque a tanta azúcar acumulada en el organismo ha provocado esto. Ella lo está explicando aquí. Ella estaba informada, ella sabía. Ahora bien, hay una cita muy puntual de la mensajera del Señor que siempre me ha llamado la atención sobre el azúcar. Y por eso me dispuse a investigar sobre los orígenes del azúcar y su materia prima, la caña de azúcar.
Porque si la azúcar, como subproducto de la caña de azúcar, se ha comprobado y se ha recomprobado científicamente todos los daños que causan a nuestro organismo, entonces hay que investigar la caña de azúcar. Y su servidora ya lo ha hecho y lo he compartido con ustedes. Lo estoy compartiendo con ustedes. Bien, la mensajera del Señor, la hermana Elena, en su tiempo, ella estuvo bajo la reforma pro salud progresiva. El Señor le fue dando luz con respecto a los cambios que se debían de hacer en materia de salud. Entonces, en su tiempo, todavía ella consumía la leche, consumía huevos, pero consumía también azúcar en poca cantidad. Ella lo mencionaba, en su tiempo. Pero hay una cita puntual que voy a compartir con ustedes donde ella pronosticó, y eleva un poco la voz, esto se tiene que escuchar, donde ella pronosticó que llegaría el tiempo que debería descartarse completamente. Entonces ya dice los efectos que hace el azúcar. Ya les comprobé lo que pasa cuando entran estas moléculas a nuestro cuerpo sin fibra, porque no tiene para nosotros, ni para alimentar nuestra microbiota, al contrario. Entonces, ella estaba informada en su tiempo, ella sabía que eso debía descartarse, que debía venir esa luz que ya tenemos hoy, de crear esa conciencia en nosotros sobre los efectos negativos del azúcar añadida en la dieta y de la propia caña de azúcar, una hierba híbrida. Entonces, en el libro de Consejos sobre el régimen alimenticio, página 392, ella dice, no tenemos azúcar en nuestra mesa. No tenemos azúcar en nuestra mesa. Entonces, para la hermana Elena, el azúcar no era un alimento. Ella sabía que esto no era un alimento. Ahora bien, hay una cita todavía más poderosa y está en el mismo libro, pero en la página 393. Dice lo siguiente: pero el tiempo en que el azúcar y también la leche deban ser totalmente eliminados de nuestras mesas todavía no ha llegado. En su tiempo, digamos hablando en el tiempo de la hermana Elena, no había llegado. Es decir, en nuestro tiempo teníamos nosotros que recibir mayor luz sobre que debía eliminarse el azúcar. Pero no solo así, sino por qué se debía eliminar. ¿Cuáles son los componentes químicos del azúcar? Tanto el azúcar que añadimos como la propia caña de azúcar. Y bendito el Señor que hoy la ciencia ha avanzado más y usted puede meterse en Google y va a encontrar muchas informaciones sobre los efectos negativos de agregar azúcar en nuestra dieta y de usted consumirse un jugo de caña, o más que todo el zumo de la caña. Todas esas moléculas que entren a su organismo sin fibra. Hoy ya lo sabemos, en el tiempo de la hermana Elena ya no sabía todo eso, pero sí sabía que no era un alimento. Por eso ella no la tenía en su mesa. Por eso la hermana Elena habló sobre lo que causa a nivel cerebral la azúcar y el mal humor que resulta de consumir. Hay muchas citas más de ella hablando en contra del azúcar, ¿sí? Subproducto de la caña. Bien, ahora vamos a ir cerrando con los daños del azúcar en nuestro organismo, de ese azúcar que se añade, de usted estar comiendo caña de azúcar, los daños que se provoca a su organismo. Esta explicación que les estoy dando es para que se pueda crear la conciencia. Porque yo sé que muchos, digamos la mayoría, saben que cuando consumen azúcar añadida o cuando se comen la propia caña de azúcar, puede causar caries dental. Puede poner por favor en los comentarios los daños que puede provocar a nuestro organismo el consumo de azúcar. Caries dental, hígado graso. Ya usted puede buscarlo. ¿Por qué hígado graso? Porque el hígado también, para cuando lo vamos a necesitar, el hígado también produce glucosa. No solamente nosotros la consumimos la glucosa y él la almacena, sino que también la produce para cuando nosotros la necesitamos, ¿sí? Entonces tenemos una sobrecarga de azúcar y por eso se ha identificado y se ha descubierto que la esteatosis hepática o hígado graso, una de sus causas es el consumo desproporcionado de carbohidratos en la dieta, obviamente los azúcares en la dieta de manera desproporcionada. Cuando usted se consume un jugo de caña, le pone cucharadas de azúcar a sus comidas, entonces usted va a afectar directamente
a su salud hepática. Porque esas células que se llaman hepatocitos, que se encargan de este proceso de utilización de la energía, como es demasiado, lo que hace es que la almacenan. Y obviamente tenemos también las células que son pancreáticas también, que tienen que producir mucha insulina y entonces se mandan señales equivocadas en el organismo. Así también a nivel cerebral. ¿Sabían que el Alzheimer ahora está considerado como la diabetes tipo 3? El Alzheimer, la tercera diabetes, así se considera el Alzheimer. ¿Por qué? Bueno, porque en las células a nivel cerebral de las personas que tienen Alzheimer se han encontrado componentes como exceso de glucosa, ¿sí? Además también grasa de origen animal, ¿sí? Y aluminio es lo que se ha encontrado en las células a nivel cerebral de las personas que son pacientes de Alzheimer, ¿sí? Entonces yo sé que ya quizás algunos de ustedes conozcan esto sobre los daños del azúcar, ¿bien? Pero también, aparte del hígado graso, la diabetes, muy conocido, la diabetes. Además, la obesidad. Entonces la mayoría saben el daño que provoca el azúcar a nivel de los órganos ya mencionados, pero pocos saben, o quizás usted no está informado sobre los daños que provoca que usted consuma los azúcares de esta manera, empezando desde la caña de azúcar a las mitocondrias. Las mitocondrias son fundamentales en el proceso metabólico de nuestro organismo. Son las centrales energéticas de nuestras células. Son las encargadas de que con la ayuda del oxígeno se pueda convertir el combustible, lo que consumimos, en energía. Ellas son las encargadas de ayudar a las células en su proceso de sus funciones. Entonces, lo que se ha descubierto es que el consumo de azúcar añadida, el consumo de zumos de la caña de azúcar y zumos también de frutas que se preparan en zumos, también afectan, porque no van acompañados de fibra, afectan lo que son las mitocondrias, que tienen de hecho su propio ADN, pero su ADN se daña por el exceso de los azúcares. Cuando entra a nuestra sangre, cuando entra a nuestro organismo, esas moléculas de azúcar y aumenta drásticamente la glucosa en nuestra sangre. Entonces, el daño celular es muy serio, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos están mirando. Puede poner, por favor, en los comentarios esta palabra clave, mitocondrias, para que siempre lo puedas recordar. Entonces, cuando consumimos el jugo de caña, dañamos las mitocondrias. Así también cuando se consume la panela, el piloncillo, la azúcar morena, la blanca, que es aún más dañina, ¿sí? Y también que después puedo hablarle acerca de los zumos de frutas, zumos sin fibra, porque se crea un estado hipóxico, es decir, un bajo nivel de oxígeno en las mitocondrias. Entonces viene lo que como resultado los famosos radicales libres. También mutaciones en el ADN, como les mencioné, de las mitocondrias. Y se disminuye el número de ellas y su capacidad para que ellas se puedan regenerar. Se priva a las células también de nutrientes. Y algo muy serio que ocurre cuando hay esas elevaciones de glucosas por esos productos que se consumen de forma incorrecta, también se inhibe lo que es la absorción del zinc y de la vitamina B1, que son fundamentales en el proceso metabólico de nuestro organismo, la utilización de la energía. Por eso entonces viene como resultado la diabetes. Y por eso también se ha descubierto en pacientes diabéticos, porque tienen mucha presencia de azúcar en la sangre, que tienen bajos niveles de zinc. Sí, mis queridos. A más niveles de azúcar en la sangre, inhibición del zinc y de la vitamina B1, que son muy importantes en el proceso metabólico de nuestro organismo. Entonces, el consumo de azúcar afecta negativamente lo que es también la absorción del hierro y vitaminas como la B12 se ve afectada.
Por eso es que muchas personas que son veganos, por consumir así muchos zumos de frutas, zumos de jugo de caña, agregar azúcar, panela y todos esos edulcorantes en su dieta, por eso necesitan suplementarse, porque normalmente les baja el hierro. Y además, también la vitamina B12 obviamente es el resultado también, porque todo está relacionado. Tienen déficit de vitamina B1, déficit de zinc y también de magnesio. Y esto no es por causa de la dieta vegana basada en plantas, sino es por causa de esas incorrecciones de uso de edulcorante, de uso de zumos de frutas, todos esos azúcares añadidos, entonces inhiben la absorción de los nutrientes que necesitamos para estar nutridos. Por eso su servidora, licenciada Natalia de Martín, bendito Dios, no tengo anemia. Tengo un bebé, gracias al Señor, no he necesitado suplementos. Mi familia, mi esposo, más cercanos, mi bebé, no nos suplementamos, no necesitamos. Porque cuando usted elimine de su dieta esas incorrecciones, usted va a ver que va a tener más salud. Inmediatamente todo lo que es la retención del líquido va a disminuir. Haga esto por una semana. Elimine de su dieta los zumos de fruta, los azúcares añadidos y usted verá cómo va a orinar mucho en esa semana. Es lo primero que va a ver. Va a aumentar su energía. Y además, cuando ya pasa un mes, usted va a ver que van a ir aumentando su recuento de hemoglobina, hematócritos, y usted va a ir mejorando en salud. Realmente, estas informaciones que estoy compartiendo con ustedes es porque el Señor lo ha permitido para que usted pueda tomar una decisión hoy en favor de su salud. Pueda aprender a incluir en su dieta lo que le va a beneficiar y a eliminar lo que le perjudica. Estoy para servirle, para los que quieran hacer un cambio real como tiene que ser. Soy autora de 6 libros y 5 están publicados, que pueden estar en sus manos, con recetas libres de azúcar añadidas. Y además, puedo servirte con planes nutricionales inteligentes para que tú tengas una dieta de acuerdo a tus necesidades. Y además, te puedo servir con planes dirigidos para ayudarte con la adicción al azúcar, a los azúcares añadidos. Realizamos planes para esos fines. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes estas informaciones, tanto inspiradas como científicas, comprobándote hoy que el maligno sembró la caña de azúcar utilizando al hombre bajo procesos de hibridación, cruces con esas malas hierbas, para dañar nuestra salud y hacernos adictos a los azúcares añadidos. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy podemos empezar un cambio y comer para sanar. Quiero leerte. Por favor, escríbenos en los comentarios tus impresiones acerca de este estudio y tus preguntas te vamos a contestar, porque la salud es riqueza.